Saludos hermanos. En esta temporada me he propuesto hablar acerca que es totalmente fundamental dentro del crecimiento de cada creyente en Cristo Jesús. Yo alabo y felicito a aquellos pastores y líderes de cada congregación que realmente se interesan por el crecimiento espiritual de los miembros de sus congregaciones. Lo que trato de hablar y lo que voy a desarrollar en todas estas clases es acerca del fundamento de la palabra de Dios. Esto encontramos en el libro de Hebreos en el finales del capítulo 5 y el capítulo 6. El apóstol Pablo, disertando acerca de Melquisedec, se topa con algo que le llamó la atención. Una congregación que ya tenía algunos años, una congregación que ya tenía su suficiente experiencia en la caminata en Cristo Jesús. De pronto el apóstol Pablo se topa con que había un vacío. Y era que el fundamento de los rudimentos de la palabra de Dios en realidad estaba ausente de los creyentes en esta congregación. En el capítulo 5 y el versículo 12 nos dice algo, perdóname la expresión, algo feo. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Entonces había una deficiencia doctrinal en aquella congregación. Jamás entenderemos cosas un poco más profundas de la palabra de Dios si nuestro fundamento no tiene una buena consistencia. Y podemos ver que este problema no solamente era con los hermanos de aquella congregación. Si ustedes me acompañan a 1 Corintios, al capítulo 3, el apóstol Pablo se topó con este mismo tipo de problema en la iglesia de Corinto. Versículo 1, 1 Corintios capítulo 3 y versículo 1. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? ¿Qué es lo que hace el verdadero fundamento de la palabra de Dios en nuestras vidas? Realmente nos lleva a aquella condición de ser gente espiritual. Cuando hablamos de fundamento, estamos hablando de los cimientos de una casa, de los cimientos de nuestra vida. En este caso, esta casa somos cada uno de nosotros. ¿Cómo vamos a desarrollar, cómo vamos a caminar, cómo vamos a vivir espiritualmente si no tenemos un buen fundamento? Eso es lo que nos va a detener en este tiempo y tal vez en las próximas clases. Voy a tratar de hablar lo más sencillo que sea posible, lo más que se pueda comprender con buen fundamento de la palabra de Cristo Jesús, que es lo que nos interesa. Ahora, en el capítulo 6 del libro de los Hebreos, versículo 1 y el versículo 2, el apóstol Pablo enumera cuáles son esos fundamentos, cuáles son esas doctrinas. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Entonces aquí tenemos varias doctrinas en las cuales vamos a poner un poco de atención, y para aquellos hermanos que ya han escuchado, que ya saben, que ya han estudiado, es posible que esto les sirva como para refrescarse, como un refuerzo, si Dios así lo quiere. Pero para aquellos interesados, para aquellas personas que tal vez están recién comenzando su camino, su caminata en Cristo Jesús, o para aquellos que ya tienen un tiempo y nunca estudiaron de una manera un poco más cercana estas doctrinas, pues eso es lo que vamos a hacer y que sea de ayuda para todos aquellos. Bueno, comienzo entonces con el arrepentimiento de obras muertas. Cuando hablamos de obras muertas, estamos hablando de aquellas cosas que no tienen vida, sino que traen destrucción para nuestras vidas. En el libro de Corintios, en el capítulo 3, eso es lo que leímos en el versículo 3. Porque aún sois carnales, y un carnal en nada difiere de un hombre común, un hombre que lo tiene a Cristo.
Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres naturales que no han conocido todavía a Cristo? Entonces todas aquellas obras de la carne son obras que no traen vida, sino que traen muerte, sino que traen condenación. Y el apóstol Pablo realmente quiere que dejemos a un lado todas aquellas cosas y nos interesemos en vivir y en producir obras que tengan vida. Eso es el poder del Espíritu de Dios actuando en nuestras cosas, lo que lo conocemos como el Espíritu, el fruto del Espíritu, amor, bondad, compasión y todas aquellas cosas. Ahora, ¿qué es lo que significa arrepentimiento? La palabra arrepentimiento. La palabra arrepentimiento viene del griego metanoia. Y metanoia significa pensar de manera diferente, un cambio de mente. Eso es lo que significa en el griego. Y en el hebreo nos da la intención, nos hace entender que es un giro total de nuestra vida, un giro de 180 grados. Si estamos yendo en una dirección y nos vemos que es equivocada, damos un giro total, una media vuelta y regresamos. Vamos en otro sentido, en el sentido que Dios quiere, conforme a la palabra de Dios. Porque el sentido de nuestras vidas en el cual estábamos caminando nos están conduciendo a obras de muerte, a la muerte, a la condenación. Pero si damos un giro total a todo aquello, lo que vamos a sembrar es en el Espíritu y vamos a producir el fruto del Espíritu en nuestras vidas. Ahora, la mente es una parte de nuestras almas de donde procede el intelecto, o sea, la facultad de pensar. Y aparte de todo esto, todo el conocimiento intelectual que nosotros podamos haber conseguido a lo largo de nuestras vidas, toda la información que nosotros tenemos desde que estamos aquí en este mundo, aun cuando estábamos en el vientre de nuestras madres, toda esa información fue acumulada por nuestra alma, lo que en nuestro cuerpo sería nuestro cerebro. Entonces, en nuestra alma está toda esa facultad de pensar, de razonar, todo el conocimiento que hemos adquirido a lo largo de nuestras vidas. Ahora, en Efesios, en el capítulo 4, y en el versículo 18, capítulo 4, versículos 17 y 18 dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. El apóstol Pablo, de una manera bien clara, nos está hablando que el sentido de vida que teníamos antes del conocimiento de Cristo Jesús simplemente nos estaba llevando a la vanidad, a algo vacío, a algo que no produce vida. Esa fue nuestra forma de caminar antes. Y Él quiere que renovemos esa mente, quiere que renovemos ese pensamiento, que renovemos nuestros pensamientos. ¿Cómo vamos a renovar nuestros pensamientos? ¿Cómo vamos a renovar nuestra mente? Hay una preciosa promesa en las Escrituras de parte de Dios mismo. Dice que el Señor quiere darnos una nueva mente y un nuevo corazón. En esa nueva mente quiere depositar sus leyes, sus mandamientos, sus ordenanzas. Todo lo que procede de la boca de Dios, todo lo que procede de la mente de Dios, Él quiere poner en nuestra mente. Por alguna razón el apóstol Pablo, en 1 Corintios del capítulo 2, al final dice: pero nosotros tenemos la mente de Cristo, una mente totalmente renovada, una mente donde el arrepentimiento ha sido tan eficaz, donde ya no existen nuestros pensamientos, sino los pensamientos de Dios. Por alguna otra razón el apóstol Pablo también dice: porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y si Cristo vive y nosotros pensamos como Cristo, hablamos como Cristo, caminamos como Cristo. Bendito sea Dios. Ese es el éxito de un verdadero arrepentimiento, mis queridos hermanos. Ahora, el genuino arrepentimiento es concedido por Dios mismo. El genuino arrepentimiento es concedido por Dios mismo. Si ustedes me acompañan al libro de Hechos, al capítulo 11, versículo 18, está hablando Pedro, él está dando testimonio, él tuvo una experiencia excepcional con Cornelio, un soldado judío. Entonces, él está dando un testimonio acerca de lo que le pasó con esta persona. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida.
los gentiles, todas las naciones en los planes de Dios, para que la gente se vuelva a Dios, para que la gente cambie su manera de pensar, cambie su mente. Entonces el arrepentimiento es para darnos vida en abundancia, como dice Cristo a Jesús: yo he venido para que tengan vida y para que tengan vida en abundancia. Entonces esa vida en abundancia comienza con un genuino arrepentimiento. ¿Pero de dónde procede ese arrepentimiento? Procede de Dios mismo, Dios mismo. Él es el que actúa con su poder, con su gracia, con su misericordia en nuestras vidas, en nuestro espíritu, en nuestro corazón, en nuestro ser, y produce ese arrepentimiento, ese cambio de mente. En Proverbios, el capítulo 28 y el versículo 13, es un versículo que me ha acompañado a mí personalmente toda la vida. Lo he meditado tanto y me gusta compartir este versículo. Miren lo que dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El arrepentimiento, en otras palabras, es para alcanzar misericordia delante de nuestro Dios. La confesión de todos nuestros pecados, la confesión de todas aquellas obras muertas, lo que hemos hecho en la vanidad de nuestras vidas, al confesar eso delante de nuestro de Dios, en el secreto, en nuestra privacidad, ¿qué es lo que vamos a alcanzar de parte del Señor? Vamos a prosperar espiritualmente. El Señor va a prosperar nuestras vidas. No necesariamente tiene que ser una prosperidad económica, material, sino una prosperidad de nuestras almas, una prosperidad de nuestra caminata, de nuestra vida espiritual. Entonces el genuino arrepentimiento, ¿a dónde nos conduce? A la confesión de nuestros pecados. En Marcos, el capítulo 1, el versículo 4 y 5, bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él de toda la provincia de Judea, de todos los de Jerusalén, y eran bautizados en el río Jordán, confesando sus pecados. A la predicación de este hombre, él los bautizaba. Él los sumergía en las aguas del río Jordán. Lo que producía en esa gente era ese espíritu que salía de la boca de Juan el Bautista. Los llevaba a la gente a ese arrepentimiento genuino y se bautizaban en el río Jordán. ¿Cuál poder había en las palabras de Juan el Bautista? Que la gente, sin hacer reparos, sin hacer contradicciones, humildemente iban a confesar sus pecados. Y aquí lo estaban haciendo públicamente. Lo que estaban haciendo en ese instante era un bautismo de arrepentimiento, sumergiéndose en las aguas de la verdad de las palabras de Dios, para que salga todo el error de sus vidas, para que salga todo el error de su vida anterior. Entonces es necesario que nosotros vivamos en ese espíritu de arrepentimiento. El Señor nos dice que todos pecamos y todos pecamos cada día. Cometemos errores muchas veces involuntariamente. Entonces esos errores que cometemos, esos pecados que cometemos muchas veces involuntariamente, de ley tenemos que confesarlos delante del Señor, porque necesitamos una vida de limpieza delante de Dios. Para eso es el espíritu de arrepentimiento, que todos los días nos está redarguyendo de día y de noche, cosas que no hemos hecho y que no agradan a la perfecta voluntad de Dios. Necesitamos vivir en ese espíritu de arrepentimiento para confesar, aunque sea pecados involuntarios cada día. Confesarlos continuamente. Entonces eso es lo que va a producir en nuestras vidas realmente una mente sana, una mente realmente donde habitan las palabras de Dios. Un pastor decía hace muchos años, y también esto ha quedado grabado en mi mente, en mi corazón: cuando comienza a entrar palabra de Dios en nuestra mente, es como si entrara en un depósito. Nuestra mente es como un depósito de agua. Entra agua limpia, y al entrar esa agua limpia comienza a desplazar agua sucia. Entra vida de Dios y desplaza la vida carnal que llevábamos antes. Qué bonita relación, qué bonita apreciación. Entonces, ¿cómo conseguimos esto? Con un arrepentimiento genuino, con un bautismo en arrepentimiento, para que el espíritu de arrepentimiento obre continuamente en nuestro ser. En Lucas capítulo 19, desde el versículo 1 y hasta... podemos leer esta historia. Yo pienso que hemos leído muchas veces la historia de Zaqueo, versículos 1 hasta el versículo 10. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud,
pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, lo vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto de pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Aquí hay una visitación bien preciosa de parte de Cristo a un hombre que no tenía buena reputación. Ustedes pueden ver, por lo que leímos, los comentarios que comenzaron a hacer cuando Cristo entra en la casa de este hombre. Dice: ¿cómo puede ser el santo, el Hijo de Dios, entrando en casa de un pecador? Hermanos, cuando Cristo quiere visitarnos es porque quiere cambiar nuestras vidas. Y cuando tenemos ese encuentro con Cristo Jesús, la presencia de Él, la presencia genuina de Él delante de nuestras vidas, es como un extractor que saca de nuestros corazones toda la inmundicia, toda la podredumbre, todos nuestros pecados. Cuando Zaqueo tuvo este encuentro con el Señor Jesucristo, lo primero que él hace es sacar de su corazón sus pecados, lo que él había defraudado, lo que él había robado, lo que él había hecho, porque era un publicano, alguien que cobraba impuestos a los israelitas. ¿Cuánto habrá estafado, hermano? Pero ese instante, el poder de Dios, la misericordia del Señor Jesucristo, le limpió de sus pecados. Entonces, el arrepentimiento es cuando hay una visitación genuina del Señor a nuestras vidas. Eso hace que saquemos toda la maldad, toda la iniquidad de nuestro corazón. Y qué preciosas las palabras del Señor Jesucristo. Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto Él también es un hijo de Abraham. Cuando hay una confesión genuina, una visitación genuina del Señor Jesucristo a nuestras vidas, hermanos, hay salvación. El arrepentimiento está ligado a la salvación. Y la salvación está ligada a una visitación de Cristo Jesús a nuestro ser. Bendito sea Dios, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Un auténtico hijo de Abraham estaba ahí presente. Y ese es el objetivo de esto, hermano. Nos consideramos hijos de Abraham, hijos del Padre de la fe. La misma experiencia que tuvo Abraham miles de años atrás, la tuvo este hombre en ese instante. Y esa experiencia quiere que el Señor lo tengamos absolutamente todos, para ser considerados hijos de Abraham. El Señor Jesucristo dice que en aquel día vendrán muchos de oriente y de occidente y se sentarán en la mesa de Abraham. Abraham sentado junto al Señor con todos los hijos de la fe. Bendito sea Dios, mis queridos hermanos. Ahora, cuando hay realmente un genuino cambio de mente, un genuino arrepentimiento, y con esto termino, hermano, nuestros intereses cambian totalmente. En Colosenses, el capítulo 3 y el versículo 2, nos dice algo precioso. Colosenses, capítulo 3 y el versículo 2. Miren lo que dice. Versículo 1 y versículo 2. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Nuestras Biblias dicen: poned la mira en las cosas de arriba, no en la de la tierra. Pero el griego cambia el texto de esto, pero nos da la idea de lo mismo, y dice: poned vuestra mente en las cosas de arriba, no en la de la tierra. Cuando hay un genuino arrepentimiento, hermanos amados, hay un cambio de intereses. Las cosas de aquí de la tierra quedan totalmente en un segundo plano. Pero las cosas de arriba, cuando nuestra mente, nuestra alma, esa parte de nuestra alma se enfoca ha sido transformada, se enfoca en los cielos, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Hermanos queridos, que sea ese realmente nuestro interés mientras vivimos aquí en la tierra. Y si ese es nuestro interés, nuestra mente en las cosas de arriba, realmente hemos traído el reino de los cielos aquí en la tierra. Bendiciones, mis queridos hermanos, y nos vemos la próxima.